abocarnos a crear espacios renovados. Totalmente. Evidentemente que hay unas nuevas generaciones que quieren otra forma de participación. Totalmente. Y que tampoco podemos excluir a otros sectores. No Eso pasa mucho en Paraguay. Tenemos los laicos, por ejemplo, gente vinculada inclusive a iglesia, que sin embargo quiere un proyecto de país no se debe. con mucha fuerza democrática y con mucha participación protagónica. Y ocurre también, Manuel, que acá nosotros vamos a tener que crear ese gran frente ciudadano que después de estas elecciones pueda aglutinar a los sectores que no estaremos jamás de acuerdo con una propuesta como la del Partido Colorado, con un empresario de dudosa procedencia, o un proyecto neoliberal directo, puro y duro. Qué generoso eres con lo de dudosa procedencia. Claro, yo siempre tengo la forma... No cambies. Hay gente que no duda. Exacto. Y en el caso de la candidatura liberal tampoco vamos muy lejos, porque la idea que ellos tienen del Estado se remonta otra vez a aquel proyecto neoliberal de hace 20 años que dejó a Latinoamérica como la dejó, ¿no? Somos uno de los 10 países más desiguales del mundo. Somos el país con la peor distribución de tierras en todo el continente. Tenemos la menor presión fiscal prácticamente también del continente y parte del mundo. Sí, sí. Un paraíso fiscal para inversores buitres que vienen, llevan dinero y no les dan nada. Claro, para que queden en carretilla. Porque no les cobramos impuestos. Es ofrecer el país como el que ofrece. Sí. Correcto. Y se cree que con ese modelo todavía hay oportunidad de cambiar las cosas. Y eso es cierto. Eso no tiene ideologías. Es una cuestión muy concreta, muy palpable. 1.300.000 indigentes, que es una cifra inclusive todavía ajustada. Podríamos ser 2 millones en realidad. Terrorífico. Personas que no tienen $1 por día para alimentarse. Eso uno lo ve en los asentamientos, hay más de 1.000 alrededor de Asunción en Central. Yo estuve en asentamientos como Nueva Esperanza, en Encarnación, una ciudad bellísima que está brotando de progreso material para cierto sector. Y hay chicos que comen raíces a 10 minutos del centro de Encarnación. Estuve en Villeta, en otro asentamiento llamado Naranjese, donde para tener agua hay que esperar a las 3 de la mañana en una fila con un baldecito, en pleno siglo XXI. Era un país lleno de ríos. Un país con el acuífero guaraní. Sin embargo, nuestros niños y nuestras niñas del Paraguay forman fila a las 3 de la mañana para llevar un baldecito de agua para preparar las comidas, para asearse, para limpiar la casa. Es una situación ya insostenible. Entonces, por eso es que esto quizás recién comience el 22 de abril. Quizás la verdadera gran lucha, querido Manuel. Te hago una confesión, como, si me permite, como sí, amigo. Claro. Viva lo que pasó hace 5 años en Paraguay, porque fueron los factores de un comienzo. Pero yo creo de corazón, Mario, que lo que está por venir puede ser infinitamente más positivo. ¿Por qué? Porque yo no desearía a nadie el drama que ha tenido que pasar el presidente Lugo en estos 5 años hasta que le dan el golpe de Estado parlamentario, al no tener una base propia. Exacto. Pero ahora, no sé la presidencia está en disputa. Sí. Puede ser de alguna de las fuerzas progresistas, ¿por qué no? Hasta el final hay partido. Sí. Pero lo que está claro, lo que ya es indiscutible, es que va a haber una base parlamentaria de naturaleza democrática progresista que no tuvo nunca el presidente Lugo. Y eso es una posibilidad didáctica hacia la población, de proposición, de proyecto legislativo, de pacto, de alianza, que va a hacer crecer las expectativas. Fíjate, Manolo, que los candidatos no han querido ni siquiera identificarse como de derechas. Fray Alegre se ha identificado como de centro izquierda. Es muy difícil de justificarlo. Pero claro, y el otro candidato trata de reflotar la vertiente... ¿Cómo es? Cartes. Cartes. No es con él, es con ese. Cartes. Trata de reivindicar las raíces agraristas del Partido Colorado y trata de imponer la supuesta eficiencia empresarial, esa la conocemos de muchos años, que puede ser supuestamente transferida a la gestión de gobierno. O sea, él quiere ser como un aprendiz de Berlusconi. Exacto. Como un Berlusconi chiquito. Exacto. Que la gente paraguaya, discúlpame, que soy un poco... tome nota, Berlusconi es la causa central de que Italia esté en un proceso avanzado de descomposición como país, y no lo impiden las fuerzas democráticas. Los Berlusconi no son gratis. Cuidado con la propaganda. Yo vengo de Europa, Italia y España. Yo personalmente, mi formación desde adolescente, cuando en España había una dictadura, me dicen Italia, sé de lo que hablo. Cuidado con estas bromitas de la eficiencia, tal, porque este tipo de gentes lo que provocan son estados fallidos, y países fallidos. Y finalmente se aferran a los votos, como hace Berlusconi, para no ir a los tribunales.
para tener su inmunidad. Por eso digo, ustedes tienen la posibilidad, yo no voy a hablar de candidato alguno ahora, por respeto, pero ustedes tienen la posibilidad de que se les informe bien de lo que Berlusconi ha representado para Italia, por si aquí hay alguna tentación similar en Paraguay. Te noto muy de derecha, como diría el oyente de Radio Fe y Alegría. Digo lo mismo que al oyente, que Dios le conserve la vida. No, para ir redondeando una charla muy agradable, y así queríamos hacerla con Raúl González, con Ramiro Parra, con todo el equipo que hoy está en la oficina. Estos son temas que queremos plantearlos luego en un diálogo permanente con este nuevo Frente Cívico Somos Mayoría y con la relación histórica, por supuesto, que tanto ha ayudado al Paraguay desde Sotermón Cuso. La otra gran preocupación que no podemos dejar de mencionar antes de concluir es el sector trabajador. Fíjate, estimado Manolo, que este señor que se propone como presidente del Paraguay tiene 26 empresas y ningún sindicato, ninguna de ellas. Es una señal más clara imposible, ¿no? En un debate que yo comparto con él para 4 millones de paraguayos, él dice, si los sindicatos estatales no quieren negociar, pues bien, tendremos que tomar medidas. Estos señores generalmente anuncian lo que van a hacer, aunque sea como una especie de acto fallido, como una especie... Es una amenaza. Exacto. Es una amenaza. Hay que entender claramente que a qué vienen y para qué vienen. Y es por eso que necesitamos organizarnos, crecer y desarrollarnos políticamente para resistir y después para hacer opción política a muy corto plazo. Por eso coincido contigo cuando decís, habrá que ver cómo termina esta disputa, vamos a darle disputa hasta el final, y quién te dice si el pueblo paraguayo no está preparado para una revolución este mismo domingo, pero si no fuera así, esta lucha hay que concretarla con organización y trabajo durante todos tus años. ¿Cuántos partidos se han ganado en el minuto 92? Sí. Los dos somos futboleros, y no hablemos de Paraguay-España. ¿Puedes declarar tu preferencia futbolera o no debes como candidato a la Yo ya tuve que decir que soy de Olimpia y recibí muchos palos por eso, te tuve que pedir perdón. Yo soy del Barça. Vos sos del Barça y a mí un amigo desgraciadamente me hizo ir a ver al Atlético de Madrid. Y hasta ahora sufro, ¿no? Sí, pero ahí es sufrimiento puro. Bueno, pero redondeando, Manuel, yo te agradezco. Esto está comenzando. Y tu presencia es muy importante para nosotros, quiero que lo sepas. La experiencia del pueblo español, donde hay también muchos inmigrantes paraguayos, es una experiencia dolorosa, pero en la cual vamos a aprender todos, me parece mucho. Y es impresionante la reacción del pueblo en las calles en España, es un aliciente para nosotros. Así que mi abrazo a todos los compañeros y compañeras de allá. Y bueno, tendré que ir a visitarlos pronto. Como nieto de gallegos tendré que ir a Santiago de Compostela. Claro. Y bueno, en Cataluña también. Siempre tu casa, amigos a mansalva, en la categoría de lo que quieras venir. Evidentemente, como presidente de la República del Paraguay, es un tratamiento, pero cuando dejes de ser un ratito, será nuestro amigo de origen gallego. Y no tengan miedo que nadie amenace al Paraguay, ni dentro ni fuera del Paraguay, porque ustedes están en el escenario internacional y todos les vamos a estar encima de ustedes en el sentido más cariñoso, de ampararles y de darle protección. Pues si hubiera represión, amenazas o desmanes después del 21 de abril, del tipo que sea, económicos, inversores, ustedes no están solos. Paraguay ya no tiene las luces apagadas para el mundo. Hace años que aquí se encendieron las luces y cada vez brillan más. Lo digo de corazón, Mario. Muchas gracias. Mucha suerte. Muchas gracias. Mucha suerte, de verdad. Bueno, para nosotros un honor hablar con Manuel Zaguirre, acá en la oficina presidencial, preparando la jornada cívica del domingo, que queremos sea ejemplar, pero además pensando en el futuro. Como decían nuestros compañeros de otros años, sembrando futuro. Es lo que queremos para España, para Paraguay y para el mundo. Un mundo mejor es posible. Muchas gracias. Ecocultura, televisión comunitaria, oportunidad para todos. Somos la voz y la imagen de la gente. Estás viendo Ecocultura TV Comunitaria. El Octavo Arte les da la palabra. Un proyecto de Grains de Energies y Eco TV Comunitaria.